Bien, muy buenas tardes, un placer estar con ustedes nuevamente en nuestro grupo de lectura de Kierkegaard, el grupo en el que ya vamos para la 15ª sesión, es decir, hemos leído prácticamente ya 130 páginas de este libro, todavía nos faltan unas cuantas. En la sesión de hoy vamos a leer más o menos unas 16, vamos a darle un poquito de prisa porque quiero que hoy terminemos el texto de los estadios eróticos intermedios o el erotismo musical. Hoy vamos a terminar este texto que nos ha ocupado las últimas 5 o 6 sesiones más o menos, y pues bueno, la idea es que con ello vamos a tener como una nueva meta cumplida, ¿no? Entonces arranquemos que bastante es lo que queremos pensar hoy. La vez pasada habíamos terminado, digamos, como nuestro segundo apartado. Recordemos que habíamos hablado de tres grandes principios del tercer estadio erótico musical, que es el estadio en el que Don Juan se entiende como deseo. Recordemos que en el primero es básicamente el deseo que despierta pero que todavía no está consciente, ¿sí? En el segundo es una curiosidad de este deseo, y en el tercero es digamos, la conciencia plena del deseo en tanto deseo, ¿no? Y este tercer estadio, pues digamos que lo hemos dividido en distintos apartados siguiendo a Kierkegaard. El primero El primero de estos tres apartados, que tiene que ver con el tercer estadio, está la genialidad sensual determinada por como seducción. La genialidad de Don Juan es que es un seductor, pero no es un seductor calculador y demás, sino es un seductor en términos de una sensualidad. Kierkegaard insiste en que su sensualidad no es calculada, no es reflexiva, sino surge de una inmediatez total. Por eso son los estadios eróticos inmediatos, ¿no? El segundo principio que nos había hablado, que nos había mencionado, era el de otras versiones de Don Juan comparadas con la concepción musical. Compara a Fausto con Don Juan y sobre todo va a trabajar el Don Juan de Molière, y va a insistir en que el problema es que el Don Juan de Molière va a tener un error, digamos una falla, que lo habíamos dicho, y el problema es que yerra en el medio. O sea, no se equivoca Molière al poner a Don Juan como un personaje de teatro cuando es un personaje claramente musical. Y ahí se desbarata la figura de Don Juan, ¿no? Lo teníamos acá, lo habíamos señalado. Don Juan es cómico. Molière quiere darnos a entender que este Don Juan es en realidad el Don Juan heroico que ha conquistado a Elvira y matando al comentador. Es fácil advertir allí el error de Molière, ¿no? Entonces esas eran las otras versiones, y ahora sí vamos a mirar la versión del Don Juan de la ópera, la interna contextura musical de la ópera. Arranquemos. Si bien cabe considerar que el subtítulo de este apartado es ya bastante elocuente, quiero, para mayor seguridad, destacar que mi intención naturalmente no es en modo alguno hacer una valoración estética de la obra de Don Juan, ni señalar la estructura dramática del texto. Hay que ser siempre muy cuidadoso al hacer estas distinciones, en especial tratándose de una producción clásica. Repetiré aquí, pues, lo que ya he dicho resaltar más de una vez en lo presente. Algo esencial que yo mismo he experimentado a través de la música es que Don Juan solo puede expresarse musicalmente, y que por eso debo advertir que de todas las maneras posibles, que no se trata de que la música se presente de un modo externo. Si se trata del asunto de este modo, puede admirarse la música de esta ópera tanto como quiera, pero su significación absoluta no habrá sido comprendida. Esta es una idea muy importante en Kierkegaard, y que de una u otra forma, digamos, que va a pelear contra ciertas posturas hegelianas hasta cierto punto, y pues ilustradas, y es asumir un poco la traducción de los medios, ¿no? Entonces, si yo hago no sé, si yo hago un libro, lo puedo transformar en película, y lo puedo transformar en baile, y lo puedo transformar en serie, y lo puedo transformar en videojuego, y sí, como que hay una especie de traductibilidad. Y sí, o sea, funciona, no vamos a decir que no, pero el problema es que hay cosas que no se traducen. Hay cosas que no se traducen. Él lo había mencionado la vez pasada con otros ejemplos, y una de las cosas que nos cuesta traducir es al Don Juan musical. Si lo traducimos al teatro, nos sale o un héroe trágico o un cómico, por ejemplo, pero se nos pierde la sensualidad. Yo creo que nosotros lo entendemos. Hay cosas que solo se dicen en un medio, ¿sí? En este caso hay cosas que solo se expresan musicalmente.
Y ya nosotros habíamos mostrado un poco como todo esto, ¿no? Jotó, que era el crítico que hemos estado leyendo, no se sustrajo a este tipo de falsa abstracción, y a ello se debe que su presentación no pueda considerarse satisfactoria, por muy talentosa que sea en otros aspectos. Su redacción, su presentación, su reproducción es vívida y animada, sus categorías son indefinidas y fluctuantes, su concepción de Don Juan no está atravesado por un único pensamiento, sino que se disuelve en muchos. Para él, Don Juan es un seductor, pero incluso esa categoría es indefinida y debería definirse en qué sentido es un seductor, cosa que yo mismo he intentado hacer. Claramente, si Don Juan es un seductor, hay que explicar qué significa que sea un seductor, ¿no? Y Kierkegaard nos lo ha estado mostrando. Claro que de este seductor se dicen muchas cosas que de suyo son ciertas, como se permite que prevalezcan demasiadas ideas generales. Dicho seductor se convierte con facilidad en alguien tan reflexivo que deja de ser musical. Y entonces, ¿qué fue el error de Molière, no? Que deja de ser musical. Kierkegaard quiere evitar completamente ello, ¿sí? Logra tener algo tan reflexivo que pierda su musicalidad. Recorre una a una las escenas de la obra. Su recensión está frescamente impregnada de su individualidad. Tal vez demasiado en algunos pasajes. En estos casos suele continuar con simpatéticos derrames verbales acerca de cuán bella, correcta y variadamente Mozart le ha dado expresión al asunto. Pero esa celebración lírica de la música de Mozart es demasiado poco. Y aunque ese traje le sienta muy bien al individuo en cuestión y éste sepa expresarse de modo muy hermoso, esta concepción no reconoce la validez absoluta del Don Juan de Mozart. O sea, la tesis de Jotó no ve la profundidad del Don Juan de Mozart. Dicho reconocimiento es aquello a lo que aspiro, pues coincide con el recto discernimiento de lo que constituye el objeto de esta investigación. Por eso no me propongo tomar toda la ópera como objeto de consideración, pero sí la ópera en su totalidad, incorporar cada una de sus partes en una consideración lo más vasta posible en lugar de mencionarlas por separado, verlas en su relación con el todo y no al margen de él. Como nosotros lo vemos, es claramente un criterio metodológico hermenéutico, no va a ir del todo a la parte, no le interesa hacer un análisis reconstructivo de cada una de las partes hasta el todo, sino va a partir desde las partes y desde las partes va a ir va a partir del todo y desde el todo va a ir hacia las partes y ahí va a retroalimentar un poco su interpretación. Es un drama, es completamente natural que el interés principal vamos a poner acá, estrategia metodológica, listo, con eso ya sabemos de cómo es que lo está llevando Kierkegaard y listo. Ahora sí, retomemos. En un drama es completamente natural que el interés principal se concentre en lo que se llama el héroe de la pieza. En relación a él, los demás personajes cobran solo una significación subordinada y relativa. Sin embargo, en la medida en que la reflexión interna penetra el drama con su poder de distinción, tanto más cobran los personajes secundarios, si puedo decirlo de este modo, una cierta absolutez relativa. Esto no es en modo alguno un error, sino, por el contrario, una ventaja. De la misma manera que una visión del mundo que solo es capaz de avistar unos pocos individuos sobresalientes, pero que no presta atención a los subordinados, es, en algún sentido, una visión elevada, pero inferior a aquella que también ve lo menor en su validez igualmente decisiva, ¿no? Vamos a subrayar esta idea de una cierta absolutez relativa, que es una idea por lo menos curiosa. Esto es algo que el dramaturgo logra solo en la medida en que no queda ningún resto de inconmensurabilidad, ningún resto del estado de ánimo del que procede el drama, es decir, el estado de ánimo qua estado de ánimo, sino que todo es convertido a la sagrada unidad monetaria del drama, la acción y la situación. Claro, esto es algo muy importante que para Kierkegaard va a ser clave y nosotros hoy en día lo entendemos sobre todo porque el cine funciona así, internet termina funcionando así y la idea es de no expliques, muestra. Sí, no expliques, muestra. Precisamente se trata de eso. Si yo tengo que explicar que Don Juan es un seductor, entonces pues es muy reflexivo y sus cálculos y tal, no se ve. Hay que mostrar a Don Juan seduciendo. Y Don Juan pensando en seducir no es Don Juan seductor.
Sí, entonces necesitamos que de entrada todo Don Juan se exprese precisamente en su seducción. Y eso dice Kierkegaard se logra mejor en la música, en este caso en la ópera, que en el teatro, por ejemplo. Si el dramaturgo consigue esto, la impresión del conjunto causada por su obra será en la misma medida un pensamiento, una idea, más bien que un estado de ánimo. ¿Sí? Repito, esto es algo. Hay un libro, no me acuerdo, de diseño, por ahí alguna vez se lo vi a mi hermano, que se llama Don't Make Me Think, no me hagas pensar, y es la idea de cómo deben estar diseñadas las páginas web, entre otras cosas, y aplicaciones, todo el tema de diseño de interfaz de usuario. Y la idea es, a ver, si tenemos que explicarlo, pues llevamos perdido un poco el proceso, ¿no? Entonces la idea es que todo sea tan orgánico, tan intuitivo, si se quiere, tan inmediato, diría Kierkegaard, que pues, nos metamos de una en la tarea. Hoy en día, por ejemplo, muchos de los celulares, de las tablets, pensemos en un iPad, por ejemplo, vienen sin manual de usuario. Es como, mira, préndelo y, o sea, ya, arranca. Esto obviamente es un producto técnico. Kierkegaard está hablando de obras culturales, pero digamos que formalmente es la misma premisa, ¿no? No se trata de una cuestión de estado de ánimo, no se trata de una cuestión instruccional meramente, ni sensorial, ni emotiva. Se trata de una idea, una idea. Y eso funciona tanto para lo técnico como para lo poético. Cuanto más la impresión de conjunto de un drama es un estado de ánimo, tanto más seguro puede estar uno de que también el poeta lo ha presentido en el estado de ánimo, y a partir de este ha hecho que se genere de manera paulatina en lugar de captarlo en la idea y hacer que éste se desenvuelva dramáticamente. Este tipo de drama se ve afectado por lo anormal. Este tipo de drama se ve afectado por la anormal preponderancia de lo lírico. Esto es un error en un drama, pero no es en modo alguno un error en una ópera. Lo que mantiene la unidad de la ópera es la tonalidad de fondo que sostiene la tonalidad. Y esto es interesante, ya lo habíamos mencionado antes. Kierkegaard está estableciendo acá una reflexión sobre el tono, ¿sí? Una reflexión sobre el tono. Ya en los Diapsalmatas aparecía, acá vuelve a aparecer. La reflexión que hace Kierkegaard acá sobre el tono es mostrar cómo la ópera presenta un tono que es diferente al tono del drama, o sea, al tono del teatro. Y no es únicamente un tono musical en términos de que están afinados en re o en do, no es una cuestión técnica, sino que el tono del teatro es de otro tipo, es trágico, cómico. El tono de la ópera puede manejar otro tipo de tonalidades, ¿no? La idea de que los tonos corresponden a medios es una idea, digamos, muy kierkegaardiana, que va a tener cierto eco, por ejemplo, en Derrida. Cuando Derrida hable del tono apocalíptico, va a mostrar cómo el tono apocalíptico, si bien se enmarca en el ámbito de la filosofía, esas filosofías finimundistas que hablan del fin de todo, el tono apocalíptico empieza a permear otras partes de la cultura, la política, la economía, ¿sí? El trabajo, en fin. Lo dicho aquí acerca de la impresión de conjunto del drama vale también para cada una de sus partes. Si tuviera que designar una gran palabra, en una gran palabra, el efecto del drama en cuanto es diferente del que provocan todos los demás géneros poéticos, diría que el drama actúa por simultaneidad. Correcto, la idea del teatro es simultaneidad, y eso lo han tenido clarísimos los griegos, desde los griegos, y por eso el teatro hay que verlo más que leerlo. A veces es difícil verlo, entonces pues está bien leerlo, pero la idea del drama es simultaneidad, clarísimamente. En el drama encuentro los momentos exteriores entre sí reunidos en la situación, la unidad de la acción. Ahora bien, cuanto más segregados están los momentos discretos, cuanto más profundamente penetrada de reflexión está la situación dramática, tanto menos consistirá la unidad dramática en un estado de ánimo y tanto más en un determinado pensamiento. Pero así como la totalidad de la ópera no puede ser penetrada por la reflexión del modo como sucede en el drama propiamente dicho, así ocurre también que la situación musical, si bien es dramática, tiene su unidad en el estado de ánimo. La situación musical tiene la simultaneidad de cualquier situación dramática, pero la acción de las fuerzas es una sonoridad conjunta, una entonación conjunta, una armonía. Y la impresión causada por la situación musical es la unidad
que se instaura al oír de manera conjunta lo que suena de manera conjunta. Cuanto más penetrado de reflexión está el drama, tanto más el estado de ánimo se transfigura en acción. Cuanto menor es la acción, tanto más predomina el momento lírico. En la ópera esto es totalmente lícito. La descripción de caracteres y la acción no constituyen tanto el fin inmanente de la ópera, que no es lo bastante reflexiva como para eso. En la ópera, por el contrario, encuentra su expresión la pasión irreflexiva. ¿Sí? Por el contrario. ¿Sí? Si estamos diciendo que en el drama rige la simultaneidad, en la ópera rige la pasión irreflexiva, la pasión sustancial. La situación musical reside en la unidad del estado de ánimo, en la discreta pluralidad de voces. Esto es precisamente lo propio de la música, a saber, que puede conservar la pluralidad de las voces en la unidad del estado de ánimo. Y esto es clave y esto se puede mantener en la ópera, pero difícilmente en el drama. ¿Por qué? Por el carácter que ya nos estaba diciendo Kierkegaard acá, que es precisamente la situación lírica, donde era que lo mencionaba. Acá, el momento lírico, ¿sí? ¿Qué es lo que nos está diciendo Kierkegaard en el fondo de esto? Bueno, él termina, cuando en el lenguaje corriente se habla de una pluralidad de voces, este término tiende a designar una unidad que es un resultado finito. Este no es el caso de la música. Listo, él nos está acá poniendo, digamos, una contraposición entre drama, ¿sí? Y ópera. Y él nos dice que en el drama, ¿sí? Básicamente el estado de ánimo se vuelve un pensamiento y una reflexión en la medida en que nosotros, pues, lo presentamos, ¿no? Es un poco la idea. Mientras que en la ópera, lo máximo a lo que nosotros vamos a llegar es a un estado de ánimo. Es a un estado de ánimo. Es decir, en el teatro, no todos los personajes nos muestran un mismo estado de ánimo. Bueno, quizás Ionesco y el teatro del absurdo nos enseñó que sí, pero precisamente la idea del teatro, sobre todo clásico y muy del mundo moderno, muy del el de Rancière, no Rancière, el teatro de, se me olvidó, el de Molière, el de, ¿cómo es que se llama? Racine, y sí, todos estos otros poetas franceses, por ejemplo, del clasicismo. Claramente cada voz representa un estado de ánimo, una idea, y son formas singularizadas que hablan y que actúan en una escena, y de hecho de eso se trata el teatro. En la ópera es posible que un estado de ánimo atraviese a todos los actores, atraviese toda la escena, y que la escena misma no sea más que la encarnación de un único estado de ánimo ahí, de un único estado de ánimo ahí. Sí, eso es claramente posible. El interés dramático exige un avance rápido, un ritmo agitado, lo que cabría denominar la creciente rapidez inmanente de la caída. Cuanto más penetrado de reflexión está el drama, tanto más sostenida es la prisa con que avanza. Si, en cambio, el momento lírico o el momento épico predominan de modo exclusivo, el drama se manifiesta con un cierto amodorramiento que hace que la situación se adormezca y que el proceso y el avance dramático se vuelvan pesados y engorrosos. En la esencia de la ópera no hay ese apresuramiento. Lo propio de ello es, en cierta manera, la demora. En cierta manera la demora, un cierto extenderse en el tiempo y en el espacio. La acción no tiene la rapidez de la caída ni su dirección, sino que se mueve más bien de manera horizontal. El estado de ánimo no se sublima en carácter y acción. Como consecuencia de ello, la acción en la ópera solo puede ser acción inmediata. ¿Cuál es la idea? ¿No? Kierkegaard nos lo está mostrando y de una u otra manera. Acá seguimos hablando pues como de estas tensiones entre drama y ópera. Podríamos nosotros decir que la tesis de Kierkegaard acá es diametralmente opuesta a la tesis de Wagner, ¿no? Wagner insiste en que la ópera es lo que él va a llamar la Gesamtkunstwerk, ¿no? O sea, la obra de arte total, porque en la ópera se incluye todo, se incluye baile, o sea, se incluyen todas las artes, se incluye la danza, se incluye la lírica, se incluye la narrativa, se incluye la arquitectura, se incluye la danza, ya le dijimos, bueno, en fin, ¿sí? Todas las artes estarían guiadas, tendrían su lugar en la ópera, de tal manera que la ópera sería cualitativa y cuantitativamente superior al teatro, ¿sí? Tesis de Wagner, un poco, sí, reconstruyendo sus ideas.
La tesis de Kierkegaard es otra. El teatro es, o sea, el teatro y la ópera son dos géneros diferentes. Sí, obvio se parecen, por eso los podemos comparar, pero no tienen, además de que los podamos comparar porque pertenecen a ciertos géneros, pues son diferentes, son diferentes. El drama necesita de la acción y en el momento en el que la reflexión aparece, la reflexión demora la acción, pero la catapulta precisamente, ¿no? Cuanto más penetrada reflexión está el drama, tanto más sostenida es la prisa. O sea, en el momento en el que una persona en un escenario, ¿sí? Un personaje, perdón, en un escenario, toma una reflexión, ese darse cuenta va a significar, ¿sí? Una aceleración en la trama, pues por lo general. Kierkegaard va a mostrar que en la ópera es diferente. En la ópera nos podemos quedar cantando nuestras alegrías, nuestras penas. Sí, hay acción, pero a veces la acción, y es lo que pasa un poco en el orden de los musicales, en términos de las series de televisión y demás, la acción se demora. Sí, en el tiempo y en el espacio. Y entonces como que no pasa nada, sino se pone a bailar, se pone a cantar. Dentro de eso se juegan ciertos elementos líricos, no narrativos, no reflexivos, completamente líricos, y ahí es donde Kierkegaard va a decir, ese es el quid. Ese es el quid. De hecho, me parece un buen ejemplo pensar esta idea de los estadios eróticos inmediatos. Hoy en día, en términos, si bien de la ópera, me parece sensato, pero yo creo que haciéndole los correspondientes ajustes nos servirían como una categoría estética para entender los musicales. Que quizás la ópera hoy en día no es un producto cultural de consumo tan masivo, pero los musicales, oye, ahí está La La Land y High School Musical, y hay musicales buenos y malos y de todo, pero tratan de expresar precisamente esta idea, un demorarse en la acción. Aplicarlo aquí desarrollado la ópera de Don Juan nos permitirá apreciarla en su verdadero valor clásico. Don Juan es el héroe de la ópera, en él se concentra el interés principal, pero eso no es todo, sino que él brinda también interés a todos los otros personajes. Claro que esto no debe tomarse en un sentido externo, sino en el secreto mismo de la ópera. No, sino que el secreto mismo de la ópera consiste en que su héroe sea además la fuerza de los demás personajes, que la vida de Don Juan sea el principio vital de aquellos. Y eso en la ópera tiene sentido, y por eso cuando un actor de ópera, ¿sí? Entra en escena, o sea, se dinamiza completamente con su entrada en escena, pues el escenario mismo, ¿no? El escenario se mueve, los actores se mueven, bailan a sus ritmos, cantan a sus ritmos, etcétera, ¿no? Su pasión pone en movimiento la pasión de los otros, su pasión resuena por doquier, sus sones repiten y sostienen la seriedad del comendador. La ira de Elvira, el odio de Ana, la hilaridad de Octavio, la angustia de Serlina, la amargura de Mazzetto, la confusión de Leoporello. Don Juan, siendo el héroe de la ópera, es el denominador de la pieza. Es él quien le da su denominación como héroe en general, pero es más que eso, es, si puedo decirlo de este modo, un denominador común. Don Juan como denominador común, lo cual quiere decir, pues, lo que acabamos de decir, que Don Juan, pues, está en el centro, ¿sí? de la obra, ¿sí? Y me gusta ahí como lo dice, así que vamos a subrayarlo. Su pasión pone en movimiento la pasión de los otros. Y esto es bonito porque muestra cómo en Kierkegaard las pasiones se dinamizan, o sea, no es simple y llanamente un despertar de la pasión, ¿sí? Como una forma, digamos, de mi propio conatus, de mantenerse en su ser, en tan pasión como ira, como rabia, como amor, ¿no? No, la pasión a veces se despierta con las pasiones de otros, y creo que eso se sabe más desde el mundo de la vida que desde las propias premisas filosóficas. Eso está bien, oye, y me sirve para la clase de esta noche, así que vamos a subrayarlo. Y vamos a ponerlo acá en captura de pantalla. Listo. Perdón, yo quería hacer... Listo. Toda otra existencia es tan solo derivada en relación a la suya. Si se exige que la unidad de una ópera consista en una tonalidad de fondo, es fácil advertir que Don Juan constituye el designio más perfecto que cabe pensar para una ópera. Pues la tonalidad fundamental puede consistir en algo ajeno a fuerzas de la pieza, que, no obstante, la sostiene.
Como ejemplo de este tipo de ópera mencionaré La Dama Blanca. Pero esta unidad es, en relación a la ópera, una determinación adicional de lo lírico. En Don Juan, la tonalidad fundamental no es otra que la fuerza fundamental de la ópera misma, que es Don Juan. Pero este, a su vez, por la sencilla razón de que no es un carácter, sino esencialmente una vida, es absolutamente musical. Los demás personajes de la ópera tampoco son caracteres sino especialmente pasiones producidas por Don Juan. Y en este sentido son también musicales. Vean ustedes esto que nos está diciendo Kierkegaard, es muy interesante porque es un poco precisamente lo que habíamos dicho, ¿sí? Desaparece el personaje y aparece la pasión encarnada. Desaparece el personaje y aparece la musicalidad, ¿sí? Entonces desaparece el personaje, desaparece el personaje en términos del drama, ¿no? Y aparece la pasión encarnada. Los demás personajes de la ópera tampoco son caracteres, sino esencialmente pasiones producidas por Don Juan. Y en ese sentido son también musicales. Pues así como Don Juan los entrelaza a todos, así también estos se entrelazan en torno a Don Juan. Son las consecuencias externas que su vida no cesa de producir. Esa absoluta centralidad de la vida musical de Don Juan en la ópera, además de ser un poder de ilusión como ningún otro, hace que uno gravite en pos de esa vida hacia la vida de la pieza. Gracias a la omnipresencia de lo musical en esta pieza, puede uno gozar de cada una de sus pequeñas partes. Y, sin embargo, gravitar hacia allí de manera instantánea. Uno entra a mitad de la pieza y en un instante uno está en el centro, pues lo central que es la vida de Don Juan está en todas partes. Es antigua la experiencia según la cual cuesta mucho ejercitar dos sentidos a la vez. Y así suele ser molesto tener que utilizar mucho la vista al mismo tiempo que se aplica el oído. Por eso uno tiende a cerrar los ojos cuando escucha la música. Oye, mira, jamás había pensado en ello, pero tiene sentido. ¿Por qué cerramos los ojos cuando escuchamos música, no? Esto, que en mayor o menor medida vale para toda la música, vale sensu eminentiori, o sea, por sentido eminente, para Don Juan. La impresión se perturba tan pronto como se aplica a la vista, pues la unidad dramática que se le ofrece es algo totalmente secundario e incompleto en comparación con la unidad musical que se escucha junto a ella. He llegado por propia experiencia a esta convicción. Me he sentado cerca. Ahí hay una nota, luego la leemos. Me he alejado poco a poco, he buscado un rincón en el teatro para poder cobijarme por completo en esta música. Cuando más entendía o creía entenderla, más se separaba de ella, no por frialdad, sino por amor, pues esa música quiere que se la entienda de lejos. Ese hecho ha constituido en mi vida un profundo enigma. Ha habido épocas en las que habría dado cualquier cosa por conseguir una butaca. Hoy no necesito siquiera pagar $1 por una butaca. Me quedo en el corredor, me apoyo en el tabique que me separa del espacio del público y de ese modo opera con toda su fuerza. Es por sí misma un mundo que me sustrae. No puedo ver nada, pero está lo bastante próxima como para oírla y sin embargo infinitamente lejos. Esto es una premisa muy bonita. Me gusta además el tono personal que le da Kierkegaard. Me gusta. Y lo podríamos poner nosotros en nuestras experiencias actuales, ¿no? Muchos de los escenarios musicales se vuelven profundamente visuales. Y lo que importa es a veces hasta menos la música que la parte visual. Y no está mal, ¿no? O sea, creo que son formas de crear productos y vender productos, ¿no? Entonces están los escenarios, por ejemplo, de Taylor Swift, ¿sí? Que bueno, estaba en México recientemente y pues en sus conciertos hay luces y espectáculo y show y es genial y la gente graba y es maravilloso y uno ve las reproducciones y las cámaras cada vez generan mayor calidad y se mueven menos y todo ese tipo de cosas. Y Kierkegaard está llamando la atención acá de, no, o sea, vale, si lo disfrutas está bien, hubo una época en la que yo también lo hacía, ¿no? Dice él, pero poco a poco al dejarme llevar por lo musical, voy privándome de lo visual, no porque lo visual no sea importante, sino porque me distrae de sentidos profundos de lo musical, ¿sí?
Yo creo que gran parte del mundo contemporáneo hoy en día tiene que ver un poco con eso. El escenario musical se ha vuelto tan espectacular que requiere y quizás depende demasiado de una dimensión visual. No obstante, creo que hay otros escenarios donde eso se puede compensar. Pero bueno, vamos a mirar. Quiero revisar rápidamente la nota 97. Creo que estamos por acá, 97. Dice Kierkegaard. En una carta fechada en Berlín, el 1 de enero de 1842, Kierkegaard escribe a su amigo Emil Boesen. Me pregunta si mi Elvira es igual de interesante vista de cerca. De alguna manera estoy más cerca de poder contestar esa pregunta, pues esta tarde he estado en un palco extraordinariamente próximo a la escena. Bueno, Kierkegaard ya sentado al pie del escenario, tratando de entender mejor a Don Juan y a Elvira y pues todas sus relaciones, al mismo tiempo que trataba de entender por qué fue que terminó con Regina. Puesto que los personajes que aparecen en la ópera no necesitan estar atravesados de reflexión hasta el punto de hacerse transparentes como caracteres, puede inferirse de ello lo que se ha hecho resaltar en lo precedente, a saber, que la situación no puede desarrollarse o brotar por completo, sino que de alguna manera es sostenida por el estado de ánimo. El estado de ánimo. Lo que en la ópera es, digamos, sucedáneo, porque la ópera necesita de la acción y la acción necesita de dinamizar estados de ánimos en personajes, la ópera requiere precisamente sostener todo en términos de un estado del ánimo. Lo mismo vale para la acción en la ópera. Lo que se llama acción en sentido estricto, el obrar emprendido con conciencia de un fin, no puede hallar expresión en la música, sino solo podría llamarse acción inmediata. En Don Juan ocurren las dos cosas. La acción es acción inmediata. A este respecto debo admitir lo precedente, donde expliqué en qué sentido Don Juan es un seductor. Debido a que la acción es acción inmediata, es totalmente natural que la ironía tenga tanta preponderancia en esta pieza. Pues la ironía es y sigue siendo el maestro de disciplina de la vida inmediata. Así, solo por citar un ejemplo, el retorno del comendador es una ironía tremenda, pues Don Juan puede vencer todos los obstáculos, pero no puede, como se sabe, dar muerte a un espectro. No puede dar muerte a un espectro. Bueno, eso se trata la obra, ¿no? La situación está íntegramente sostenida por el estado de ánimo. En este sentido, debo recordar la importancia de Don Juan para con la totalidad y para la existencia relativa que los demás personajes tienen con respecto a él. Mostraré lo que quiero decir refiriéndome de modo más preciso a una situación en particular. Elijo con este fin la primera aria de Elvira. La orquesta ejecuta el preludio y entra Elvira. La pasión que brama en su pecho necesita aire, y su canto le ayuda a conseguirlo. Esto, sin embargo, sería demasiado lírico como para constituir propiamente una situación. De ser así, su aria tendría la misma naturaleza que un monólogo en un drama. La diferencia consistiría en que el monólogo proporcionaría más bien lo universal de manera individual, y el aria lo individual de manera universal. Esta es una división técnica muy bella, muy lúcida, muy a lo Kierkegaard, ¿no? Y es la distinción entre el monólogo de la ópera, el monólogo en el teatro o en el drama y el aria en la ópera. Vamos a ponerlo así. Y él dice, mira, mientras que en el drama el monólogo de una u otra forma llega sí o sí a un carácter reflexivo por el carácter del lenguaje que implica el monólogo, en el aria nosotros llegamos a un estado de ánimo por el carácter lírico específico del aria, ¿sí? De lo que está haciendo en este caso quien canta, en este caso Elvira. Y es interesante porque precisamente en tanto que el monólogo del teatro es lenguaje y por ende es reflexivo, nos bota lo universal. Son cosas que nosotros podríamos comprender argumentativa y discursivamente como el monólogo de Segismundo. Entonces Segismundo dice, ay mísero de mí y ay infeliz, apurar cielos pretendo, ya que me tratáis así, qué delito cometí contra vosotros naciendo. Y uno dice, oye, sí, claro, Segismundo, pobre, sí, listo, nosotros lo entendemos. Pero una versión lírica de Segismundo no nos está motivando directamente a la reflexión. Justamente lo que está haciendo es una apertura para que la pasión brote, ¿sí? Y en este sentido, pues es un movimiento opuesto formalmente al del monólogo. Tesis de Kierkegaard, obviamente esto puede ser todo lo discutible que queramos.
Pero como dijimos, eso sería demasiado poco para constituir una situación, y por eso no lo es. En el trasfondo, uno ve a Don Juan y a Leporello, esperando ansiosos que esta dama que ellos ya han visto por la ventana aparezca. Si estuviéramos frente a un drama, la situación no consistiría en el hecho de que Elvira aparezca en primer plano y Don Juan al fondo, sino en el choque inesperado de ambos. El interés recaería en cómo Don Juan podría eludirlo. El choque también tendría su importancia en la ópera, pero es muy secundaria. El choque quiere ser visto, la situación musical quiere ser oída. ¿Sí? Claro, en el drama es como no me interesa que aparezca Elvira detrás y Don Juan con Leporello ahí escuchando. No, Leporello. Sino lo que pasa en el drama necesita ser acción. Lo que pasa en la ópera necesita ser lírica. Y en este sentido, pues ahí lo está diciendo Kierkegaard, ¿no? Ahí lo está diciendo claramente Kierkegaard. Vamos a ponerlo acá en rojo. La unidad de la situación es pues el estado de ánimo conjunto en el que Elvira y Don Juan son consonantes. Tal vez por eso es también muy correcto que Don Juan retroceda tanto como le es posible, pues no debe ser visto, no solo por Elvira, sino tampoco por el espectador. Comienza el aria de Elvira, no acierto a caracterizar su pasión de otro modo que como amor, odio, una pasión mixta y sin embargo estruendosa y vibrante. Su interior se agita con inquietud, se ha desahogado, se desvanece por un instante, como se desvanece cualquier rapto de pasión. Y entonces la música hace una pausa. Pero su agitación interior muestra a las claras que la pasión no ha alcanzado aún a irrumpir de manera suficiente. El diafragma de la cólera ha de sacudirse con más fuerza aún. Pero, ¿qué puede provocar esta sacudida? ¿Cuál será el detonante? Puede ser solo una cosa: la burla de Don Juan. Mozart ha utilizado la pausa. Ojalá fuese yo un griego, pues entonces diría que la ha utilizado divinamente para anudar en este punto la burla de Juan. Es cierto, y eso obviamente dependiendo de las interpretaciones se ve, hay un momento en el que para la ópera, o sea, para la música, para la acción, ¿sí? Y precisamente esa pausa es plenamente intencional. A veces yo no soy muy de ver óperas, o sea, he visto unas cuantas y me gusta más verlas allá que verlas en televisión, pero digamos no tengo una alfabetización de ópera tan profunda, pero muchas veces nos cuesta leer en este tipo de obras lo que son las subidas, las bajadas, los silencios, las estridencias, todo eso es una forma significativa y constitutiva de pues lo que es la obra, en este caso pues la ópera de Don Juan, ¿no? Ahora, la pasión bulle con más fuerza, prorrumpe en ella con más violencia aún e irrumpe en sonidos. Se repite una vez más y su interior se estremece. La cólera y el dolor se abren paso como un río de lava en la famosa secuencia con la que finaliza el aria. Ahí se ve lo que quiero significar cuando digo que Don Juan resuena en Elvira, que esto es más que una frase hecha. Es más que una frase hecha. Don Juan resuena en Elvira. Oye, qué bonito. Vamos a ponerlo en naranja. ¿Sí? Don Juan resuena en Elvira. El espectador no debe ver a Don Juan. No debe verlo junto a Elvira en la unidad de la situación. Debe escucharlo dentro de Elvira, saliendo de Elvira. Pues si bien es Don Juan el que canta, lo hace de manera tal que cuanto más se desarrolla el oído del espectador, tanto más le resulta como si procediese de Elvira misma. Y ese es el carácter de la seducción, ¿no? Así como el amor crea su objeto, también lo hace el rencor. Ok, este está maravilloso, esto hasta para un epígrafe, ¿no? Así como el amor crea su objeto, también lo hace el rencor. Y habíamos dicho que Elvira entra en un estado de amor-odio, ¿no? En esta área. Don Juan es para ella una obsesión. Esa pausa y la voz de Don Juan hacen que la situación sea dramática, pero la unidad de la pasión de Elvira, pasión en la que resuena Don Juan y que es puesta por Don Juan, hace que la situación sea musical. La situación es intachable cuando es una situación musical. Si en cambio tanto Don Juan como Elvira son caracteres, se malogra la situación y por tanto es erróneo hacer que Elvira vocifere en primer plano y que Don Juan se burle en el fondo de la escena, pues eso me exigiría oírlos juntos sin que, no obstante, el medio estuviese dado. Y pese a que ambos son caracteres que de ninguna manera pueden hacerse oír de manera conjunta,
Si son caracteres, la situación es de choque. Claro, y nuevamente es como la tensión entre drama y ópera en la figura de Elvira y Don Juan, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si fuesen caracteres del drama? Tendrían que chocar. Pero siendo ópera, se da una unión musical. Entonces, Kierkegaard lo está diciendo de manera muy bella. Dice, mira, en la ópera tendrían que presentarse como un choque, como de hecho se presenta, ¿no? Elvira se encuentra con Don Juan. ¿Qué va a pasar? Elvira está obsesionada con él, pero él la está seduciendo. Bueno, ¿cómo vamos a resolver eso? En la ópera, Elvira no necesita encontrarse con Don Juan, es decir, en el choque, sino que en la lírica de ambos, ¿sí? En la voz de Elvira se escucha el canto de Don Juan, porque en el fondo el que está cantando es Don Juan, que parece salir de la voz de Elvira. Es un poco esto, ¿no? Es un poco esta fusión que ocurre de las múltiples voces en la música. Lo decía él, ¿no? Lo decía hace un par de... conservar las múltiples voces. ¿Dónde fue que lo habíamos visto? Él lo decía, ¿no? Conservar las múltiples voces. Acá está, ¿sí? Conservar las múltiples voces en la unidad del estado de ánimo. Vamos a subrayarlo todo, ¿sí? Conservar la pluralidad de las voces en la unidad del estado de ánimo. Vamos acá a ponerle circulito a la pluralidad de las voces, porque ya nos vamos dando cuenta que es un concepto que empieza a ser bastante importante. Se ha hecho notar más arriba que en la ópera no se exige, como en el drama, la precipitación dramática, la creciente rapidez de la secuencia, y que en aquella la situación puede extenderse un poco. Esto, sin embargo, no debe dar lugar a una sostenida detención. O sea, la ópera no debería quedarse ahí. Un musical, en el momento en el que se quedan cantando y no vuelve, pues se pierde. Para ejemplificar el justo medio, podría señalar la situación que mencioné hace poco, no porque sea la única ni la más perfecta del Don Juan, pues por el contrario todas son así y todas son perfectas, sino porque es la que el lector recordará más fácilmente. Me acerco aquí, sin embargo, a un punto escabroso, pues debo admitir que hay dos áreas que deben ser eliminadas. Sí, bueno, dice Kierkegaard, ¿no? Que por muy perfectas que sean, resultan un estorbo y ocasionan un retraso. Preferiría guardar silencio a este respecto, pero no serviría de nada, y la verdad debe salir a relucir. Si se las elimina, todo el resto es sencillamente perfecto. Una es la de Octavio y la otra es la de Ana. Miremos qué nos dice acá la nota al pie. Esta. Probablemente referencia al área del acto 1, escena 14, que fue añadida a la ópera con ocasión de su puesta en escena en Viena en 1788. Y probable referencia al área del acto 2, escena 12, ¿no? Pues, ahí tenemos como cuáles serían las referencias de las áreas, por si en algún momento queremos hacer el ejercicio un poco más detallado, ¿no? Volvamos acá. Preferiría guardar silencio, pero bueno, lo voy a decir. Una es la de Octavio y otra es la de Ana. Octavio y Ana son personajes demasiado insignificantes como para poder demorar la marcha. Cuando se los elimina, el resto de la ópera obtiene una perfecta precipitación dramático-musical, tan perfecta como ninguna otra. Bueno, acá está Kierkegaard haciendo plan de crítico. Bueno, habría que mirarlo. Valdría la pena recorrer una tras otra cada una de las situaciones, no para colocarlas entre signos de admiración, sino para mostrar su importancia, su validez como situaciones musicales. Pero esto caería fuera de los límites de esta breve investigación. Lo que se trataba de destacar aquí es más que nada la centralidad de Don Juan en el conjunto de la ópera. Algo parecido vuelve a darse en lo que concierne a cada una de las situaciones. Examinaré mejor la aludida centralidad de Don Juan en la ópera, considerando la relación que los restantes personajes de la pieza tienen con él. Así como en el sistema solar los cuerpos opacos que reciben su luz del sol central brillan siempre solo a medias, brillan del lado vuelto al sol, así sucede con los personajes de esta pieza, en los que solo está iluminado el lado y el momento vital vuelto hacia Don Juan, y que por lo que hace al resto son oscuros e impenetrables. O sea, hace una analogía entre Don Juan y el sol, ¿sí? En el sistema solar. Vamos a poner acá. Me gusta la idea, la forma de esta analogía.
Esto no debe entenderse en sentido restringido, como si cada uno de sus personajes fuera una especie de pasión abstracta, como si, por ejemplo, Ana fuese el odio y Serlina la frivolidad. Semejante mal gusto está aquí totalmente fuera de lugar. La pasión del individuo singular es concreta, pero es concreta en sí misma, no concreta en la personalidad. O para expresarme con mayor precisión, el resto de la personalidad es devorado por la pasión. ¿Sí? Entonces no se trata de esto que habíamos dicho, ¿sí? No se trata de reducir una pasión a una determinación de un personaje, ¿no? O sea, tampoco se trata de personalizar una pasión, sino se trata de ver cómo la pasión carcome al personaje, ¿sí? Lo devora. Me gusta la palabra carcomer. Esto es absolutamente exacto, claro, porque estamos hablando de una ópera. Esta oscuridad, esa misteriosa comunicación con Don Juan, en parte simpática y en parte antipática, los vuelve musicales a todos por igual y hace que la ópera entera resuene en Don Juan. La única figura que en la pieza parece constituir una excepción, desde luego, es el comendador, pero la disposición de la misma es, en este sentido, tan sabia que éste se encuentra de algún modo fuera de la pieza o la limita. En cuanto más prominencia se le da al comendador, tanto más deja la ópera de ser absolutamente musical. Por eso se le retiene siempre en el fondo de la escena y en lo posible, entre brumas. El comendador es la poderosa prótasis y la ágil apódosis entre las que se encuentra la fase intermedia de Don Juan, y el rico contenido de esta frase intermedia es la materia de la ópera. No tengo ni idea, no sé si había leído esos términos, no los recuerdo. Vamos a anotarlos acá y vamos a buscarlos. La prótasis y apódosis. Listo, vamos a buscarlo, vamos a mirar qué nos arroja acá internet. Vamos a compartirlo. Dice: prótasis y apódosis. Más concretamente, una oración condicional mínima está formada por la prótasis y su apódosis. La prótasis introduce el supuesto, la hipótesis cuya conjunción más frecuente en español es sí, mientras que la apódosis indica la consecuencia. Ok, o sea, son como las dos partes de un enunciado, ¿no? La prótasis es la parte inicial y la apódosis es como la parte final. Las oraciones, el diccionario, prótasis es la que expresa la condición y la apódosis es la consecuencia. O sea, es básicamente antecedente y consecuente. Ok, volvamos al texto y miremos a ver qué significa esto que acabamos de leer. El comendador es la poderosa prótasis, o sea, antecedente, y la ágil apódosis, o sea, consecuente, entre las que se encuentra la frase intermedia de Don Juan. Y el rico contenido de esta frase intermedia es la materia de la ópera. Bueno, interesante. El comendador se presenta solo 2 veces. Y por eso pues son como estas dos partes. La primera vez es de noche, el fondo del escenario. No se le ve, pero se le oye caer bajo la espalda de Don Juan. Ya en este caso se muestra su seriedad, tanto más enfática al ser parodiada por las burlas de Don Juan, algo que Mozart ha expresado de modo excelente en su música, ya que en ese caso su seriedad es demasiado profunda como para pertenecer a un ser humano, ese espíritu aún antes de morir. La segunda vez se muestra como espíritu y la tronadora voz del cielo se hace oír en su voz seria y solemne, pero así como él mismo está transfigurado, así su voz se transfigura en algo que es más que una voz humana. Ya no habla, sino que juzga. Wow, eso está bellísimo. Vamos a mostrar esto. Vamos a poner acá que solo se presenta 2 veces. Y me gusta esta idea de hay una transfiguración, ¿sí? Ya no es una voz humana, sino que es una voz que juzga. Me gusta, me acuerda incluso hasta cierto punto al Fausto. En el Fausto, Mefistófeles se presenta como el acusador, ¿no? O sea, el que viene a acusar. Bueno, y en el libro de Job también. Vamos a dejar ahí esas ideas para revisarlas después. El personaje más importante de la pieza después de Don Juan es manifiestamente Leporello. Su relación con el amo es explicable justamente a través de la música e inexplicable sin ella. Si Don Juan es una personalidad reflexiva, Leporello resulta ser un villano casi peor que él, y es inexplicable que Don Juan ejerza un poder tan grande sobre él, si no es por el hecho de que le paga mejor que todos los demás, motivo este que ni siquiera Molière
parece haber querido aplicar, pues hace que Don Juan sea un menesteroso. Sí, ese Don Juan pobre de Molière es un poco raro, ¿no? Y sí es cierto, o sea, si no hay una unidad musical entre Leporello y Don Juan, pues porque Leporello le lleva las cuentas a Don Juan de cuántas conquistas y seducciones tiene? O sea, es porque le pagan, y si no le pagan, pues qué hace Leporello ahí, ¿no? Si se toma a Don Juan en tanto vía inmediata, es fácil entender que ejerza sobre Leporello una influencia decisiva, que lo asimile hasta el punto de ser este casi un órgano para Don Juan. Leporello, en cierto sentido, está más cerca de Don Juan. Perdón, Leporello, en cierto sentido, está más cerca que Don Juan de ser una conciencia personal. Pero para llegar a hacerlo, debería llegar a una comprensión de su relación con este. Y no lo consigue, no consigue deshacer el hechizo. También aquí, Leporello debe volvérsenos transparente en tanto se le da la palabra. En la relación de Leporello con Don Juan también hay algo erótico, el poder con el que le apresa contra su propia voluntad, pero en esa duplicidad es musical. Y Don Juan no cesa de resonar a través de él. Entonces, Don Juan está resonando, ¿sí? Y esa es la dimensión erótica, ¿sí? Entre Leporello y Don Juan hay una dimensión erótica, y esta dimensión erótica es que Don Juan no cesa de resonar en Leporello, ¿sí? Vean ustedes que esto es bonito porque es una concepción del erotismo que no tiene que ver específicamente, es decir, con la pura y mera... ¿cómo lo podríamos llamar? Satisfacción de un placer, y de un placer sensual, incluso venéreo, si lo queremos poner. El erotismo en este caso está presente en términos de una fusión, perdón, que es el mismo erotismo que va a aparecer clásicamente en San Juan de la Cruz, en Santa Teresa de Ávila, en los grandes místicos, ¿sí? Que terminan escribiendo textos profundamente eróticos, porque si bien el erotismo es capaz de entender la fusión a través de la carne, pero la carne para el erotismo más profundo es irrelevante, porque la fusión del espíritu termina siendo incluso más poderosa, más potente, ¿no? Creo, no sé. Obviamente la reivindicación en el siglo XX-XXI de la figura del cuerpo encontró en el erotismo una forma de transgresión, tesis de Vattel, ¿sí? De una forma de transgresión. El erotismo corporal sirvió como una forma de transgresión de muchas perspectivas moralistas, clasistas, incluso, ¿no? Y etcétera, racistas, políticas, etcétera. Y yo creo que está bien, y yo creo que el erotismo corporal es importante. No en la vida, obviamente en la vida lo es, pero me refiero categorialmente, el erotismo corporal mantiene su importancia. El problema es cuando se ha llevado todo el crédito y parece ser la única forma de erotismo. Parece ser la única forma de erotismo. Hace unos semestres estaba hablando un estudiante, estábamos trabajando en filosofía actual sobre el tema de pensar con metáforas en la actualidad y demás, y él insistía en hacer una erótica de la cruz. Pues en el contexto del cristianismo, ¿no? Y pensar a Cristo crucificado como una figura erótica. Obviamente eso puede sonar difícil, complicado, turbio, raro, extraño, pero es brillante, es una idea brillante, y yo creo que si nosotros nos devolvemos a ciertos místicos medievales, lo encontraremos esa erótica en torno a la cruz. Lo que pasa es que, repito, hoy en día para nosotros la parte del erotismo, y eso es más bien un sesgo profundamente cultural, profundamente occidental, ¿sí? Para nosotros el erotismo tiene que ver básicamente con eso, una satisfacción venérea, cuando creo que hay unos niveles que la tradición ha visto en otros términos y valdría la pena mirarlos, ¿no? Entre ellos esta, ¿no? Hay una relación erótica también entre Don Juan y Leporello, y no es porque sean pareja y no vamos a hacer acá personajes inclusivos ni nada, sino que lo que estamos mirando es que el erotismo va más allá simple y llanamente de esto, del género, de la carne, ¿sí? Llega a un plano musical que todo lo permea y a todo llega. A excepción del comendador, todos los personajes están en una especie de relación erótica con Don Juan. Con respecto al comendador, Don Juan no puede ejercer ningún poder, es conciencia.
Los demás están en su poder. Elvira le ama y por eso está en su poder. Ana le odia y por eso está en su poder. Serlina le teme y por eso está en su poder. Octavio y Maceto se suman en razón de su parentesco, pues los lazos de sangre son delicados, ¿sí? Entonces pongamos acá. Relación erótica de Don Juan con todos los personajes. Si ahora vuelvo a observar por un instante lo explicado hasta aquí, el lector verá tal vez los diversos ángulos desde los cuales se explicó el tipo de relación que hay entre la idea del Don Juan y lo musical, cómo esa relación es lo constitutivo en la totalidad de la ópera, cómo esa relación se repite en cada una de las partes. Eso podría bastarme, pero por una cuestión de integridad extrema, quiero ilustrarlo a través de algunos ejemplos. La elección no será azarosa. Elijo para ello la obertura, que es la que mejor da la tonalidad de la ópera como una concentrada densidad, y elijo después de ella el momento más épico y el momento más lírico de la pieza, con el fin de mostrar que, incluso en el límite extremo, la ópera sigue siendo perfecta y se conserva el dramatismo musical, que es Don Juan el que musicalmente sostiene la ópera. Vamos a mirarlo. Este no es el lugar para explicar lo que la obertura como tal significa para la ópera. Lo único que cabe destacar aquí es que el hecho de que una ópera tenga que tener una obertura muestra suficientemente la primacía de lo lírico y que el efecto al que de esa manera se apunta es el de provocar un estado de ánimo. Un estado de ánimo. Esta es la idea de la obertura, ¿sí? Ahí. Algo que el drama no puede permitirse, puesto que en él todo debe ser transparente. Por eso es natural que la obertura sea compuesta al final, para que el artista mismo pueda estar totalmente penetrado por la música. De ahí que, por lo general, la obertura dé la oportunidad de obtener una interacción profunda acerca del compositor y de su relación anímica con la música. Si éste no logra captar su centro, sino mantiene una relación profunda con el estado de ánimo fundamental de la ópera, eso se revela de manera inconfundible en la obertura, que entonces resulta ser una suma de puntos destacados unidos por una laxa asociación de ideas, pero no por una totalidad que contenga, como realmente sería debido, un profundo esclarecimiento del contenido de la música. Por eso una obertura tal es por lo general totalmente arbitraria, no importa cuán larga o cuán corta sea, y el elemento unificador, la continuidad, puesto que es solo asociación de ideas, puede extenderse sin límites. Por eso la obertura suele ser una peligrosa tentación para los compositores inferiores, que se ven fácilmente impulsados a plagiarse a sí mismos, a robar de sus propios bolsillos, cosa que resulta muy perturbadora. Así como está claro que la obertura no debe contener lo mismo que la ópera, tampoco debe contener algo absolutamente distinto. Debe contener, pues, lo mismo que la pieza, solo que de otra manera. Debe contenerlo como algo central y ganarse al espectador con toda la fuerza de lo central. Esto me recuerda, no sé si está en los papeles de alguien que todavía vive, la abertura en la ópera. Esto me acuerda, no sé si está en los papeles de alguien que todavía vive, una reflexión similar que hace Kierkegaard sobre la importancia de los epígrafes. Miremos a ver si yo tengo acá el texto a la mano. Tenemos el texto de Kierkegaard, el de, ¿cómo se llama? Sí, el concepto de la ironía. A ver, miramos. Epígrafe. Dice, no sé si sea esto, dice, como bien es sabido, Andersen gusta dividir sus libros en capítulos, cada uno de los cuales acostumbra ir precedido un epígrafe. Quizás no se comparta mi concepción del epígrafe, según la cual o bien en virtud de su poder musical, mira, hay algo de ello, el epígrafe tiene una dimensión musical en la obra, ¿sí? Puede disponer perfectamente, aunque no sea en verso, digamos que debe preludiar para conmover a los lectores hacia un estado de ánimo determinado que se acorde al ritmo del tenor del cual el apartado ha sido escrito. Oye, es muy, muy similar la idea del epígrafe en Kierkegaard. Acá está súper chiquito la idea de
Vamos a poner confrontar o lo uno o lo otro. ¿Y en qué página era que estamos? Estamos en la 141. O bien no sin cierta picaresca establecer una relación con la totalidad del apartado, evitando eso sí crear un juego de palabras con alguna expresión que aparece una única vez en todo el capítulo. ¿Sí? Claro, el epígrafe, para Kierkegaard la idea del epígrafe es fundamental. Saber poner epígrafes sería equivalente a saber crear oberturas. Oye, me gusta. Vamos a poner acá. Bien, bueno, la obertura, ¿no? Que debe contener pues lo mismo que la pieza. En este sentido, la siempre admirable obertura del Don Juan es y seguirá siendo una cabal obra de arte, y si no pudiese aportarse ninguna otra prueba del clasicismo de la obra, bastaría con señalar una sola, a saber, lo que hay de inconcebible en el hecho de que aquella contenga lo central sin contener a la par lo periférico. Esta obertura no es una mezcolanza de temas, no la entreteje una laberíntica asociación de ideas. Es concisa, determinada, está sólidamente construida y, ante todo, impregnada de la esencia de la ópera en su totalidad. Es poderosa como el pensamiento de Dios, activa como la vida del mundo, acometedora en su seriedad, estremecedora en su deseo, demoledora en su terrible cólera, inspiradora en su vital alegría, retumbante en sus sentencias, pomposa en su deseo, pausadamente solemne en su imponente dignidad, agitada, ondulante, danzante en su alborozo. Y esto no lo ha logrado chupándole la sangre a la ópera, sino que en relación a ella es, por el contrario, una profecía. Algo así como el epígrafe. El epígrafe también es una especie de profecía del texto. Sí, esto también aplica a la idea del epígrafe, ¿no? Esto también aplica a la idea del epígrafe. En la obertura, la música despliega todos sus recursos. Es como si, dando un par de vigorosos aletazos, se elevara por encima de sí misma y del sitio donde va a posarse. Es un combate, pero un combate en las regiones superiores del aire. Aquel que, estando ya familiarizado con los detalles de la ópera, escucha la obertura, tendrá tal vez la impresión de haber accedido al oculto taller en el que las fuerzas que ha conocido en la pieza se agitan con primitivo ímpetu y chocan entre sí con todo vigor. Bueno, este es como la obertura, el gran elogio a la obertura de Don Juan. Pero la lucha es muy desigual. Uno de los poderes ha triunfado ya antes del ataque, y aunque es huidizo y esquivo, la huida es precisamente su pasión, su ardiente inquietud, en la brevedad de su alegría de vivir, el acelerado pulso de su fiebre apasionada. Así es como pone en movimiento al otro poder y lo arrastra consigo. Este, que antes mostraba una seguridad inquebrantable, que era casi inmóvil, ahora debe retirarse, y al poco rato el movimiento es tan presuroso que asemeja un verdadero combate. Mejor no se le puede ejecutar. Aquí se trata de escuchar la música, pues el combate no es un combate verbal, sino un furor mental. Esto me gusta, vamos a subrayarlo. Pero quiero llamar la atención sobre lo que fue explicado anteriormente. El interés de la ópera es Don Juan, no Don Juan ni el comendador, y eso se muestra por completo en la obertura. Mozart parece haber arreglado a propósito las cosas de tal modo que esa grave voz que se oye al comienzo va volviéndose más y más débil. Es casi como si perdiera su majestuosa postura. Debe acelerar el paso con el fin de alcanzar la demoníaca prisa que le excede y que tiene casi el poder de vencerla cuando, con la brevedad del instante, la arrastra en su carrera. Así va efectuándose el tránsito hacia la obra misma. De ello se desprende que es preciso pensar el final en estrecha relación con la primera parte de la obertura. En el final, la seriedad vuelve a ser lo que era, mientras que en el transcurso de la obertura estaba como fuera de sí. Ahora no se trata de correr a porfía, a la par del deseo, la seriedad retorna, y al hacerlo corta todas las vías
para una nueva carrera, para cualquier nueva carrera. Bien, lo que nos está mostrando acá básicamente es cómo la obertura del Don Juan está tan bien hecha que prefigura completamente la obra sin contarnos nada, ¿sí? Funciona de manera independiente, pero qué bien que le cae ahí a la obra, ¿no? Y la obra funciona sin la obertura, pero con la obertura precisamente termina digamos, se potencia, ¿no? Y esto es lo que le interesa mostrar a Kierkegaard con el tema de la obertura. Que, repito, a mí me gusta, no soy especialista en ópera, me parece chévere, no sé, habrá que escuchar. Me gusta Kierkegaard y me parece que lo que Kierkegaard dice es sensato acá. Por eso la obertura, que en un sentido es independiente, debe en otro sentido ser considerado como un arranque hacia la ópera. Lo acabamos de decir. Esto es lo que quise sugerir más arriba cuando hice que el lector recordara la paulatina disminución de uno de los poderes, que de ese modo se acerca al inicio de la obra. Lo mismo se ve cuando se toma en consideración el otro poder, pues este aumenta en progresión creciente, comienza en la obertura, crece y se amplía. Particularmente, el comienzo de este último está expresado de un modo asombroso. Se le escucha insinuarse de manera tan débil y misteriosa. Se lo escucha, sí, pero pasa tan rápido que uno tiene la impresión de haber escuchado algo que no ha escuchado. Hace falta un oído atento y erótico para caer en la cuenta del momento en que en la obertura uno recibe el primer indicio de ese leve juego del deseo, que más tarde encuentra expresado con toda la riqueza de su caudalosa abundancia. No puedo decir con exactitud cuál es ese momento, pues no soy un experto en música. Ok, listo. Parece que Kierkegaard lo dice, mira. Pero es que yo solo escribo para los enamorados. Y estos sí que me entenderán. Algunos de ellos mejor de lo que me entiendo a mí mismo. Qué bonito, ¿no? Y esto vuelve y juega esa relación entre los enamorados y la música, que son espacios diferentes pero que terminan apuntando a lo mismo. Lo habíamos mencionado la vez pasada, se parece mucho a lo que nos decía Plotino, ¿no? Dice Plotino que aquellos que están preparados para el ascenso, es decir, para captar la unidad de las cosas, son los filósofos, los enamorados y los músicos. Bueno, los que aman la música, los que oyen la música. Pero estoy satisfecho con la parte que me ha sido asignada. Con este enigmático enamoramiento, y aunque en todo lo demás agradezco a los dioses haber nacido hombre y no mujer, la música de Mozart me ha enseñado que es hermoso y reconfortante amar como una mujer. No, obviamente esto tiene todos los problemas políticos, de corrección política que hoy miremos. Acá nos van a explicar en la 105 algo, miremos qué nos dice la nota 105. Variación de la frase a veces atribuida a Tales o a Sócrates, es cierto, según la cual el filósofo en cuestión agradecería a los hombres haber nacido humano y no animal, hombre y no mujer, griego y no bárbaro. Sí, tal cual, esta es una cita, incluso yo alguna vez se la había escuchado, atribuida a Aristóteles. Mira que está en Diógenes Laercio. Ok. Se le atribuye a Platón, que le habría añadido ser ateniense y ser contemporáneo de Sócrates. Oye, mira, pues ahí está, ¿no? Está un poco esta idea. Bueno, me gusta la versión. Mantengámoslo como motivo retórico y no peleamos con ello. No soy nada amigo de las imágenes. La literatura moderna me ha vuelto en gran medida reacio a ellas, hasta el punto de que cada vez que me encuentro con una me asalta, sin que lo quiera, el temor de que su verdadera intención sea la de encubrir una oscuridad del pensamiento. Por eso no voy a aventurarme en el irracional e infructuoso intento de traducir la enérgica y lacónica brevedad de la obertura en un minucioso e insignificante lenguaje figurado. Pero hay un momento de la obertura que quiero destacar, y para llamar la atención del lector respecto del mismo, utilizaré una imagen, que es el único medio que tengo para ponerme en relación con él. Ese momento, me encanta además el motivo reflexivo, ¿no? Dice Kierkegaard, no me gustan las imágenes para hablar de música, pero mira, no hay más, así que lo voy a usar, pero oye, no me gustan, ¿no? No me gustan y dejo constancia, pero igual lo voy a hacer. Ese momento, desde luego, no es otro que el del primer vislumbre del Don Juan. El presentimiento acerca de él y del poder con el que más tarde irrumpe. La obertura comienza con unas notas graves, severas y uniformes. Se oye por primera vez una señal infinitamente lejana que, como si hubiese llegado demasiado pronto, se retracta en el mismo instante, hasta que más tarde se oye de nuevo.
cada vez más audaz, cada vez más altisonante. Esa voz que al principio se deslizaba de manera sigilosa, con coquetería, pero también de algún modo con angustia, mas no podía abrirse paso. Es como cuando en la naturaleza uno se encuentra, a veces, con un horizonte oscuro y nublado, que, demasiado pesado como para sostenerse, descansa sobre la tierra y oculta todo en su nocturna oscuridad. Se escuchan algunas notas cavernosas que, sin embargo, no están, no, en movimiento, sino que son como un profundo murmullo de sí mismas, hasta que en el borde, como un profundo, hasta que en el borde más distante del firmamento, lejos en el horizonte, se ve un rayo que avanza presuroso a lo largo del terreno y que en el mismo instante ya no está. Pero al rato aparece de nuevo, su fuerza se incrementa, ilumina momentáneamente todo el cielo con su lumbre, aunque al cabo de un instante el horizonte parece más oscuro aún, se enciende con más brillo y mayor rapidez, y es así como si la penumbra perdiese su calma y se pusiese en movimiento. Así como el ojo barrunta este fuego en el primer rayo, también el oído barrunta toda la pasión en esos agonizantes golpes de arco. ¿Listo? Entonces es la analogía, ¿no? Dice, no me gustan las imágenes, pero voy a coger esta imagen para mostrar lo que significa la obertura en la ópera, ¿no? De Don Juan. En ese rayo hay cierta angustia. Es como si fuese parido con angustia en la penumbra profunda. Así es la vida de Don Juan. Hay en él una angustia, pero esa angustia es su energía. No es una angustia que se refleje en él de manera subjetiva, sino que es angustia sustancial. En la obertura no se encuentra aquello que se ha dicho tantas veces sin tener idea de lo que se dice, a saber, desesperación. La vida de Don Juan no es desesperación, ¿sí? Y esto es interesante. Bueno, la vida de Don Juan de Mozart, porque vamos a ver que la del diario de un seductor, el Don Juan, sí hay un momento en el que desespera. Sí hay un momento en el que desespera. La vida de Don Juan no es desesperación, sino el poder total de la sensualidad parido con angustia. Y Don Juan mismo es esa angustia. Pero esta angustia es precisamente un demoníaco deseo de vida. Es un demoníaco deseo de vida. Esto obviamente los conceptos se nos pueden amontonar un poco y viene acá la pregunta de, bueno, ¿cuál es la diferencia entre angustia y desesperación? ¿Sí? En Kierkegaard, acá Kierkegaard todavía no ha escrito ni el concepto de la angustia ni el tratado de la desesperación, ¿sí? Entonces, obviamente no hay, digamos, como una... No hay todavía como una categorización profunda de estos términos como los va a aparecer posteriormente en el libro del Postscriptum no científico de las migajas filosóficas. Ahí ya hay como una consolidación. De hecho, miremos, creo que tengo el texto por ahí también. Listo, Postscriptum no científico de las migajas filosóficas, es una obra larga, 600 páginas, a ver si en algún momento le damos una leída. Tesis posibles de Lessing, el devenir subjetivo, la existencia, continuación del proyecto de las migajas, creo que es un poco más adelante acá cuando habla el patos estético, sí, el ético y demás. Hay un momento en el que él nos va a hablar acá la conciencia del pecado, la simpatía, la angustia, bueno, en fin, no recuerdo. Ya, este libro hace muchos años, estaba yo apenas empezando la maestría cuando lo leí. Valdría la pena igual volverlo a mirar. Hay un momento en el que eso está acá, está en el postscriptum, pero no me acuerdo en qué parte, donde Kierkegaard establece una distinción, o mejor dicho, el concepto de la angustia. Mira, vamos a ver si rápidamente nos aparece algo. Bueno, hay un momento en el que Kierkegaard nos va o es en el de mi punto de vista como escritor, bueno, no sé, hay un momento en el que Kierkegaard va a mostrar que la angustia es punto de partida y la desesperación es punta de llegada, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? La existencia humana parte de la angustia y llega a la desesperación, eso no hay salida, ¿sí? Entonces, en este sentido, no es que vayamos a resolverlo. La angustia es el vértigo de la libertad, es la conciencia de la posibilidad ante la posibilidad, que se abre precisamente pues como
un océano infinito de posibilidades y pues genera un vértigo. Dentro de esas posibilidades nosotros elegimos una, la otra y independientemente de lo que elijamos, en algún momento vamos a llegar a estos límites de las elecciones tomadas y a la frustración de no haber podido tomar más. Dicho de una manera, ¿sí? Entonces desesperamos. Entonces, en el fondo, toda elección de vida surge de un momento de angustia y llega a un momento de desesperación. No hay salida, no hay salvación, estamos condenados a la desesperación. No es exactamente eso. Para Kierkegaard es más bien como una estructura base sobre la cual pues se muestran y se dinamizan los distintos estadios de la existencia. Valdría la pena leer el Tratado de la Desesperación para revisar un poco estos apartados. Pero bien, miremos, no nos faltan mucho, nos faltan 3 páginas, así que vamos. Dice... Sí, vamos de la 44 y vamos hasta la 148. Bueno, 4 páginas. Bien. Seguimos acá. Dice, es así como Mozart trae a Don Juan a la existencia y a partir de allí, la vida de este se despliega ante nosotros al compás de esos danzarines sones de violín en los que, ingrávido y fugaz, se apresura a cruzar el abismo. Cuando uno arroja una piedra a ras del agua, puede que durante un momento dé unos pequeños saltos sobre la superficie, pero se precipita instantáneamente hacia el fondo tan pronto como deja de saltar. Así danza Don Juan sobre el abismo, lleno de júbilo en el breve lapso que le queda. Bueno, ahí está, ¿no? Este es Don Juan en medio de la angustia, pero sin caer en la desesperación hasta que cae. Pero sí, que es cuando llega el convidado de piedra, ¿no? Básicamente. Pero sí, como se ha observado antes, la obertura puede ser considerada como el arranque hacia la ópera. Si en la obertura se desciende a partir de estas regiones elevadas, cabe preguntar cuál es el mejor lugar de la ópera para aterrizar o de qué manera se hace que la ópera comience. Aquí Mozart ha sabido ver que lo más correcto era comenzar con Leporello. Podría parecer que esto no es muy meritorio que digamos, sobre todo cuando casi todas las adaptaciones del Don Juan comienzan con un monólogo de Sganarelle. Pero la diferencia es grande y aquí, una vez más, uno tiene la ocasión de admirar la maestría de Mozart. Este ha puesto la primera aria del sirviente en directa relación con la obertura. Es algo que ocurre con poca frecuencia. En este caso es completamente natural y arroja una nueva luz sobre la constitución de la obertura. La obertura busca ceder al hallazgo de un terreno firme en la realidad escénica. Al comendador y al DJ y al DJ les hemos oído ya en la obertura y Leporello es la figura más importante después de ellos. Sin embargo, no se puede elevar a Leporello, yo siempre he estado diciendo Leporello, no se puede elevar a Leporello a esa lucha de las regiones superiores del aire, si bien pertenece a ella más que ningún otro. Por eso la pieza comienza con él, de manera que se encuentra en directa relación con la obertura. Por eso es totalmente correcto contar la primera aria de Leporello como parte de la obertura. Esta aria de Leporello corresponde al no poco célebre monólogo del Sganarelle en Molière. Observemos la situación un poco más de cerca. El monólogo de Sganarelle no carece ni mucho menos de comicidad, y si uno lo lee en el ligero y ágil verso del profesor Heiberg, es muy entretenido, mientras que la situación, en cambio, es pobre. Esto lo digo más que nada en referencia a Molière, pues en Heiberg la cosa es diferente. Y no lo digo para criticar a Molière, sino para mostrar el mérito de Mozart. ¿Sí? Que de hecho es la premisa que nos ha estado mostrando. ¿Sí? O sea, la idea no es que Mozart se va a pelear con los otros para tener un lugar entre los clásicos. No, Mozart está por encima de ellos. Mozart es clásico y esa es la idea de... De hecho, los clásicos son iguales y Mozart está arriba. Eso era lo que nos había dicho al comienzo, ¿no? Un monólogo es siempre en mayor o menor medida una interrupción del dramatismo. Y un poeta que, buscando ese efecto, intenta operar sobre la comicidad del monólogo mismo, en lugar de hacerlo sobre el personaje, se ha dado a sí mismo un bastonazo y renunciado al interés dramático. Claro, porque es que en un monólogo se detiene la acción. La idea es que después del monólogo, como momento reflexivo, tiene que dispararse la acción, pero el momento mismo del monólogo, pues, no es dramático, no es, o sea, no ocurre acción, no hay acción, no hay el quid del drama que es la acción.
Aquí la situación es absolutamente musical, ¿no? En la ópera. Ya he recordado antes la diferencia que existe entre una situación dramática y una situación dramático-musical. Sí. En el drama no se tolera la charla, se exige la acción y la situación. En la ópera hay un reposo de la situación. Pero, ¿qué hace que esta situación sea una situación musical? Se ha señalado anteriormente que Leporello es una figura musical y sin embargo no es él quien sostiene la situación. De ser así, su aria guardaría cierta analogía con el monólogo de Sganarelle y por eso se ha mostrado recientemente que ese tipo de semi-situación tiene mejor cabida en la ópera que en el drama. El que hace que la situación sea musical es Don Juan que está dentro. La clave no es Leporello que viene acercándose, sino Don Juan, a quien no se ve, pero se le oye. Pero se le oye. ¿Sí? Y vuelve y juega esta premisa de cómo suena Don Juan. ¿Sí? ¿Cómo suena? Es un poco la gran reflexión, digamos, en el orden lo que pasa es que, ¿cómo suena? ¿Sí? Quitémosle lo había dicho Kierkegaard antes y repito, creo que es una de las reflexiones más profundas que nos está proponiendo acá. O sea, concentrarnos en el tono, enfocarnos también en el tono. No hacer del tono un discurso sobre los tonos ni tipologías de los tonos, sino escuchar los tonos, escuchar tonalidades, atender tonalidades. Es cierto que aquí cabría objetar que no se oye a Don Juan, a lo que yo respondería, sí, se le oye, puesto que resuena en Leporello. ¿Sí? Y eso es lo interesante, Don Juan ahí no aparece, no suena, y sin embargo está resonando. Esa es un poco la idea, y esa es la dimensión profundamente erótica, ¿no? Pues como ya lo hemos dicho. A este respecto, llamar la atención sobre los pasajes en los que Leporello manifiestamente reproduce a Don Juan. Pero aún así este no fuese el caso, la situación está armada de tal manera que uno sin querer se encuentra con Don Juan y se olvida de Leporello que está afuera, por Don Juan que está adentro. Lo más importante es que Mozart, con auténtica genialidad, ha hecho que Leporello reproduzca a Don Juan y al hacerlo ha conseguido dos cosas. El efecto musical, a saber que se oye a Don Juan cuando Leporello está solo, y el efecto paródico, a saber que se oye a Leporello repetir a Don Juan cuando éste está presente y de esa manera parodiarlo de modo inconsciente. Como ejemplo de ello puedo mencionar la conclusión del ballet. Vuelve y juega y hasta simplemente es una ejemplo de la premisa que nos ha mostrado antes de cómo todos los caracteres cobran vida a los pies de Don Juan. Pues un poco a esta idea, ¿no? La pregunta respecto de cuál sea el momento más épico de la ópera se responde de manera sencilla y sin temor a dudas. Es la segunda aria de Leporello, la del catálogo, ¿sí? Dice, este es el momento más épico, ¿sí? El momento más épico. ¿El por qué? Bueno, vamos a mirar por qué. Ya se señaló más arriba al compararse esta área con el correspondiente monólogo de Molière la absoluta importancia de la música y el hecho de que la música precisamente porque nos hace escuchar a Don Juan, escuchar sus variaciones, provoca un efecto que la palabra y la frase no pueden brindar. Aquí es importante destacar la situación y lo que ésta tiene de musical. Si imaginamos estar en un teatro, el conjunto escénico está constituido por Leporello, Elvira y el fiel sirviente. El infiel amante, en cambio, no está presente, es decir, que como acertadamente lo expresa Leporello, está ausente. Es un virtuosismo propio de Don Juan. Está, pero está ausente. Wow, esto es interesantísimo porque es una especie de forma espectral de Don Juan, ¿no? O sea, forma espectral en un sentido técnico, filosófico, incluso, ¿no? Como esa presencia sin presencia, ¿no? Esa presencia rota, ¿no? Ese joint of time, ¿no? Incluso joint of space, como podríamos trabajarlo a partir de Derrida. Dado que su ausencia resulta notoria, puede parecer extraño que yo hable de él y de algún modo lo haga entrar en la situación. Si se reflexiona un poco más sobre ello, tal vez se lo vea como algo de lo más natural. Y como un ejemplo de cuán al pie de la letra debe ser tomado aquello que Don Juan es omnipresente en la ópera, pues el modo más contundente de indicarlo consiste en hacer notar que aquel, aun estando ausente, está presente, ¿no? Esta es la idea. Por ahora, vamos a ponerlo acá, como la omnipresencia de Don Juan en la obra.
Pero por ahora le dejaremos que sea ausente y así veremos más tarde en qué sentido está presente. Consideraremos en cambio los tres personajes que están en escena. El hecho de que Elvira esté presente contribuye, desde luego, a producir una situación, pues sería inadmisible que Leporello repasara el catálogo por propia diversión, pero la presencia de aquella contribuye también a hacer que la situación se vuelva embarazosa. No puede negarse que las bromas que tan a menudo se hacen acerca del amor de Elvira son, de alguna manera, crueles. Como cuando ésta, en el decisivo instante del segundo acto en el que Octavio saca finalmente de su pecho el coraje suficiente y de su vaina la espada para dar muerte a Don Juan, viene a interponerse entre ellos y descubre que no se trata de Don Juan sino de Leporello, diferencia que Mozart ha marcado con cierto gemido quejumbroso. Así pues, en la situación de la que hablamos hay también algo doloroso, como es el hecho de que ella deba estar presente para enterarse que hubo 1003 en España. Además de esto, en alemán se le dice que ella misma es una de aquellas. Esa es una reflexión alemana. Y su torpe indecencia está a la altura de la traducción alemana que, con no menor torpeza, es de una decencia ridícula y es totalmente fallida. Ok, a Kierkegaard no le gustó la versión alemana, ¿no? Pero miremos un poco qué nos dicen estas notas, 114 y 115. 114. En el texto alemán del área de los catálogos, Leporello se corrige a sí mismo, dice 1002, no 1003. También estáis vos. O sea, Elvira sería la 1003. En la edición crítica danesa de lo uno o lo otro se interpreta esta expresión como una probable alusión al término Schlimmbesserung. Ese término me encanta. Literalmente una mejora para el mal o una mala mejora. No, Schlimmverbesserung. Schlimmverbesserung es... Sí, literalmente una mejora para el mal o una mala mejora, pero ahí hay una ambivalencia. Schlimmverbesserung significa querer hacer algo mejor y empeorarlo, o mejor dicho, empeorar algo queriendo hacerlo mejor. Y es un poco lo que nos está apuntando. Mira, no me acordaba que acá estaba este término. Vamos a ponerlo ahí. Me gusta. Listo, es Elvira la que recibe Leporello un épico resumen de la vida de su amo. Y no puede negarse que es totalmente natural que Leporello exponga y que Elvira escuche, pues ambos están sumamente interesados en ello. Por eso, así como se escucha constantemente a Don Juan durante toda el área, en algunos momentos se escucha a Elvira, que ahora está presente en escena de modo visible, como un testigo instar omnium, no en razón de alguna accidental particularidad suya, sino porque, dado que el método es esencialmente el mismo, una sola vale por todas. Si Leporello fuese un personaje, una personalidad penetrada de reflexión, sería difícil imaginar un monólogo como este. Pero él es una figura musical que se sumerge en Don Juan, y precisamente por eso esta área es tan importante. Es una reproducción de la vida entera de Don Juan. Leporello es el narrador épico. Como tal, no debería ser frío o independiente respecto de lo que narra, pero debería también mantener frente a ello una actitud objetiva. Este no es el caso de Leporello. La vida que describe lo absorbe totalmente, se olvida de sí mismo en Don Juan, y eso pues claramente es una dimensión profundamente erótica. Aquí vuelvo a encontrar un ejemplo que muestra en qué sentido Don Juan resuena en todas partes. La situación, por tanto, no consiste en que Leporello y Elvira se entretengan hablando de Don Juan, sino en el estado de ánimo que sostiene el conjunto, la invisible presencia espiritual de Don Juan. El desarrollo de esta área, el hecho de que comience de manera apacible, sin demasiada agitación, y vaya inflamándose poco a poco a medida que la vida de Don Juan resuena más y más en ella, el hecho de que Leporello se vea transportado por ella cada vez más, arrebatado y mecido por esas brisas de erotismo, el hecho de que todo se presente como matizado y diferenciado de acuerdo a los distintos tipos de femineidad que constituyen el ámbito de Don Juan y que resultan audibles en él, todo eso podría explicarse de manera más detallada, pero este no es el lugar para ello. Menos segura será tal vez la respuesta a la pregunta acerca de cuál sea el momento más lírico de la ópera. El momento más épico, el momento del aria de Leporello con el catálogo. Pero el momento más lírico, difícil. Pero no puede haber duda alguna respecto de que el momento más lírico solo puede ser confiado a Don Juan, ¿sí? De que hacer que un personaje secundario concite de esa manera nuestra atención sería romper la relación de subordinación dramática.
Así lo entendió también Mozart. La elección está, por tanto, significativamente limitada. Y tras un examen atento, o bien hay que hablar del banquete, la primera parte del gran baile, o bien de la famosa aria del champán. O sea, tenemos ahí como esos dos, en el momento del banquete o el aria del champán, podrían ser los momentos más líricos, dice él, ¿no? Por lo que se refiere a la escena del banquete, hasta cierto punto cabe considerarla un momento lírico, ¿no? El embriagador sustento de la comida, el espumoso vino, los lejanos sonidos festivos de la música, todo se une para potenciar el estado de ánimo de Don Juan, a la vez que su propia jovialidad arroja una luz intensa sobre todo ese gozo, reforzándolo de tal modo que hasta el mismo leporelo se transfigura en ese rico instante, que es la última sonrisa de la alegría y el saludo de despedida del placer. Esto, sin embargo, más que un mero momento lírico, es una situación, y esta desde luego no consiste en que se coma y se beba sobre el escenario, pues en verdad eso no sería suficiente tomado como situación. La situación consiste en que Don Juan es empujado hacia el borde más extremo de la vida. Perseguido por todo el mundo, el otrora victorioso Don Juan no tiene ahora otro lugar de residencia que una pequeña habitación apartada. Allí está, en ese ángulo extremo del columpio de la vida, cuando, a falta de una grata compañía, vuelve a abrigar en su propio pecho todos sus deseos de vivir. Todos sus deseos de vivir. Es una imagen dramática, ¿no? O sea, incluso en este sentido, claro, puede ser lírica, pero acá vemos a Don Juan roto. Don Juan roto. Kierkegaard dice que no desespera, ¿no? Kierkegaard dice que Don Juan no desespera. Se angustia, pero no desespera, ¿sí? La vida de Don Juan no es desesperación. Pero bueno, pero ahí lo vemos básicamente roto, buscando entre sus ganas de vivir. Si Don Juan fuese un drama, la inquietud interna de la situación exigiría que fuese lo más breve posible. Sí, tiene sentido porque a menos que el drama vaya, como se habla con Sófocles, sí, a menos que el drama vaya con una extensión de lo trágico, o sea, donde el drama pueda caer un poco más y radicalizar el drama, pues en la medida en que se extiende, pues pierde su carácter dramático. Eso lo entendemos, ¿no? En la ópera, en cambio, es correcto que la situación se mantenga, que se la glorifique con toda la magnificencia del caso, que sus sonidos sean tanto más violentos en la medida en que el oyente la escucha resonar en el abismo sobre el que flota Don Juan. Con el aria del champán pasa lo mismo. No, bueno, entonces estamos mirando las dos áreas, ¿no? Puede ser o la del banquete, acá, la del banquete o la del champán. Con el aria del champán no pasa lo mismo. En ella, me parece, sería vano buscar una situación dramática, pero en la misma medida su importancia es mayor en tanto que efusión lírica. Don Juan está cansado por las numerosas intrigas que le salen al paso, pero no está exhausto, su alma tiene aún el poder vital de siempre, no le hace falta una compañía jovial, ni ver y oír el burbujeo del vino, ni buscar fortaleza en él. La vitalidad interior prorrumpe en él con más fuerza y riqueza que nunca. Mozart no ha cesado de concebirlo de manera ideal, como vida, como poder, pero idealmente con respecto a la realidad. En este caso, está como idealmente ebrio de sí mismo, como idealmente ebrio de sí mismo. Aún si en ese instante se le brindaran todas las muchachas del mundo, él no sería ningún peligro para ellas, pues de alguna manera es demasiado fuerte para cautivarlas y hasta los múltiples placeres de la realidad son demasiado poco para él en comparación con el goce de sí mismo. Es un Don Juan engolfado en sí mismo, el que aparece ahí en el área del champán. Sí, valdría la pena mirar la escena y pero yo no la vi así hasta que leí a Kierkegaard y entendí un poco que pues se podía interpretar. Para mí era un tipo ebrio, pero lo interesante es que Kierkegaard dice esta ebriedad no es del vino, es una ebriedad de sí mismo, es la ebriedad del deseo que desea del deseo mismo, ¿sí? Y pues entonces hasta todos los placeres de la vida no le significarían a Don Juan nada especial porque él es lo especial. Aquí se muestra a las claras en qué sentido la esencia de Don Juan es música. Es como si en este se nos devolviese en música desplegándose en un mundo de sonidos. Se habla de esa área como el área del champán y esa calificación es innegablemente elocuente.
Pero lo más importante es ver que ésta no guarda una relación accidental con Don Juan. Así es su vida, espumosa como el champán. Y del mismo modo en que las perlas de ese vino, fervientes en virtud de su íntimo calor y sonoras por su propia melodía, ascienden y no cesan de ascender, así resuena también el goce de los placeres en el hervor elemental de su vida. Lo que da a esta área su importancia dramática, por tanto, no es la situación, que repito, la situación no es muy particular, sino el hecho de que la nota fundamental de la ópera suena y resuena en ella. Suena y resuena en ella. Me acuerda del final de ese primer apartado que decía, escucha, escucha, escucha al Don Juan de Mozart, ¿no? Postludio intrascendente. Supuesto que lo desarrollado aquí sea correcto, puedo retornar a mi tema favorito, a saber que el Don Juan de Mozart debe estar en la cima de todas las obras clásicas y volver a regocijarme entonces en la dicha de Mozart. Una dicha en verdad envidiable, porque lo que es en sí y para sí misma y porque hace dichosos a todos aquellos que apenas barruntan de algún modo su dicha. Yo al menos me siento increíblemente dichoso, solo por haber comprendido remotamente a Mozart y presentido su dicha. Cuanto más aquellos que le han comprendido de manera plena, cuanto más dichosos no se sentirán ellos junto al dichoso. ¿Listo? Entonces tenemos acá una especie de Parnaso, ¿no? Una especie de paraíso de artistas donde Kierkegaard, simple y llanamente por acercarse a comprender a Mozart, se siente dichoso, pero wow, cuánta dicha hay en aquellos que comprenden a los artistas, ¿no? Es una gran reflexión, una profunda reflexión sobre el tema del goce estético, en el fondo, ¿sí? O sea, digamos, críticamente hablando, es muy interesante esta perspectiva de Kierkegaard. Bien, hemos terminado el texto. Oye, nos gastó lo suyo, casi unas 8, un poco más de sesiones, ¿no? Nos viene posteriormente otro texto que es el reflejo de lo trágico antiguo en lo trágico moderno. Es un texto que tradicionalmente ha sido publicado con el nombre de Antígona, porque pues básicamente es una reflexión sobre la figura de Antígona y pues digamos que no es tanto un ejercicio de teatro comparado, pero sí como una forma de comparar formas antiguas y formas modernas de tomar lo trágico, en particular ante la figura de Antígona. Es un texto maravilloso, ¿no? Y ha sido leído frente a los cofrades cosepultos, ¿no? Es un texto que el tema de los cofrades cosepultos nos va apareciendo y sobre todo va a aparecer de aquí en adelante cada vez más frecuentemente hasta que en el más desgraciado se reúnen todos como en común, una especie de concurso para mirar quién es el más desgraciado. Bien, hemos terminado los estadios eróticos inmediatos, sí, básicamente unas 70 páginas. Luego viene este texto que no es excesivamente largo, sí, de las 157 a las 181, son más o menos unas 20-25 páginas. Yo creo que en 2 sesiones lo podemos leer. Vamos a terminar por hoy acá y vamos también a hacer una pausa en las sesiones. Hoy es 19 de octubre. Vamos a hacer unas pausas más o menos hasta la segunda semana de noviembre, o sea, unos 3, 4 jueves, porque pues tenemos una serie de compromisos y pues porque me interesaría de todas maneras abrir estos espacios a que más personas se conecten. En las últimas sesiones lamentablemente no hemos podido conectarnos muchos porque yo entiendo que un horario de jueves a mediodía pues rompe completamente los esquemas. Entonces ya para el segundo o tercer sábado de noviembre que estemos terminando las clases en las universidades podemos retomarlo y seguimos los sábados de noviembre, algunos de diciembre y seguimos en enero y bueno, pues seguimos dándonos el tiempo para leer a Kierkegaard, pensar con Kierkegaard, escuchar estas ideas que desde los siglos y desde las tierras danesas todavía retumban para hacernos reflexionar un poco sobre nuestra existencia, nuestras pasiones, nuestras canciones y bueno, sobre todo aquello que se nos mueve cuando pensamos, leemos, amamos y escuchamos. No me resta sino agradecerles por su participación en este club de lectura de Kierkegaard. Como les digo, vamos a seguir trabajando un poco con este texto hasta que lo terminemos. Nos vemos en una próxima ocasión. Les estaré escribiendo por correo electrónico pues toda esta información también. Que los cielos nos miren con su beneplácito y hasta pronto.